Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos sean todos estudiantes, docentes, eh, autoridades que nos acompañan y principalmente nuestra ponente del día de hoy, la maestra en ciencias, Marcela Jiménez Moreno. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 20, licenciado Manuel Maples Arce, ha tenido a bien organizar esta primera semana estatal de ciencia y tecnología, Veracruz 2021, bajo el lema de la ciencia que necesitamos para los desafíos que enfrentamos, impulsando el conocimiento para el desarrollo sostenible desde la educación media superior. La misión de la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2021 es promover la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Comparten este propósito las instituciones educativas, asociaciones científicas, secretarías de Estado, empresas, centros de investigación, museos de ciencia y gobiernos estatales. Se concreta en eventos creativos y propositivos de científicos, maestros, divulgadores y empresarios mediante ciclos de conferencias, talleres, exposiciones, demostraciones, visitas guiadas, concursos y ferias científicas, entre otros. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida y en este momento voy a ceder la palabra al ingeniero Óscar Gutiérrez Olivares, subdirector académico de nuestro plantel, quien nos distingue con su presencia y nos hará el favor de presentar, de darnos la bienvenida y de presentar a nuestra ponente. Adelante, ingeniero Óscar. Si está por ahí, Inge Oscar. Sí, tuvimos una pequeña falla, pero ya estamos aquí listos. Muchas gracias, ingeniero. Si nos hace el favor de dar la bienvenida y presentar a nuestra ponente. Gracias. Buenas tardes a todos, a toda la comunidad educativa que hoy nos acompaña. En el marco de la primera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Veracruz 2021, bajo el lema La ciencia que necesitamos para los desafíos que enfrentamos, impulsando el conocimiento para el desarrollo sostenible desde la educación media superior, que organiza nuestro plantel, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 20, adscrito a la DG para contribuir al conocimiento del gran papel y la relevancia que juegan las diferentes vertientes en las áreas de investigación, ciencia y tecnología. Por tal motivo, agradezco a la MC Marcela Jiménez Morelos, quien el día de hoy nos compartirá un poco de su experiencia científica a través del tema migración y medio ambiente, mismo que se dará a conocer por este medio a través de esta plataforma virtual. Voy a proceder a dar la semblanza de la maestra Marcela Jiménez Morelos. Ella cuenta con licenciatura en Geografía por la UNAM, maestra en Ciencias con especialidad en Ecología Humana por el CINVESTAB y
Creo que dejamos de escuchar al ingeniero Oscar, o no sé si ustedes lo escuchan. ¿Sí me escucha? Ya lo escuchamos, Inge, creo que está teniendo problemas de conectividad. Adelante. Voy a continuar. Maestra en Ciencias, Marcela Jiménez Moreno, licenciada en Geografía por la UNAM, maestra en Ciencias con especialidad en Ecología Humana por el CIMBESTAB del IPN y candidata a doctora en Ciencias de Sostenibilidad por la UNAM. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias y ha colaborado con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en proyectos sobre resiliencia socioecológica, ordenamiento territorial, desarrollo comunitario y sensibilización de servidores públicos sobre la resiliencia urbana. Actualmente pertenece al posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y colabora con el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. Ha recibido reconocimientos a nivel nacional por sus trabajos de investigación, de licenciatura y maestría. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y ha realizado estancias de investigación en Francia y el Reino Unido. Sus líneas de investigación incluyen vulnerabilidad y resiliencia frente al cambio global, dimensiones ambientales de las migraciones humanas y juventudes rurales y sostenibilidad. Marcela Jiménez a esta ponencia. Asimismo, agradecemos también a nuestros estudiantes y docentes que hoy nos acompañan por el canal de YouTube y en esta sesión virtual por la plataforma de Zoom, y a quienes nos apoyan con la logística de este evento virtual. Sean bienvenidos todos. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias por la invitación, gracias a los estudiantes también que se conectan y profesores que se conectan a escuchar la charla. Me da mucho gusto poder compartir algo de mi experiencia, de mi trabajo con ustedes. Es una charla muy general, con la intención de compartir algunas reflexiones sobre mis temas de investigación y, bueno, de incentivar también un poco la reflexión de los oyentes respecto a este tema tan relevante que es la migración. Gracias, maestra. Si me permite nada más dar unas indicaciones. Claro. Antes de comenzar. Ok, gracias, maestra. Gracias, ingeniero Oscar. Voy a fungir como moderador de esta presentación. Soy el maestro en Ciencias Ubaldo Román Hernández. Una disculpa por no haberme presentado al principio, pero bueno, les comento, la transmisión está siendo enviada simultáneamente a nuestro canal de YouTube. Y para las preguntas, dudas o comentarios que surjan, a los estudiantes les recordamos que tenemos tanto el chat de Zoom como el chat en el canal de YouTube, donde nos pueden hacer llegar las preguntas que se generen una vez que la maestra nos comparta su presentación, su ponencia. Y a la maestra Marcela Jiménez Moreno, aparte de agradecerle, le comentamos, tenemos de 30 a 45 minutos para la presentación. Y posteriormente abriremos un espacio aproximado de 15 minutos para preguntas y respuestas, después del cual, bueno, habremos dado por finalizada la sesión. Pues sin más que agregar, le dejo el público virtual para usted, maestra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar el tema que les quiero compartir. Hoy es Relaciones entre Migración y Medio Ambiente, miradas alternativas desde las ciencias de la sostenibilidad. Bueno, antes que nada, ¿por qué estudiar las relaciones entre migración y medio ambiente? Primero, tenemos que partir de entender y de reconocer la magnitud de la migración a escala global, la magnitud del fenómeno en sí. Hoy en día, la ONU reporta 200 millones de migrantes internacionales alrededor del mundo, es decir, 280 millones de personas que actualmente radican en un lugar distinto a aquel lugar en el que nacieron. ¿Por qué se trasladaron?
qué implicaciones tienen estos traslados de un lugar a otro en diversas actividades económicas, en diversos sectores, para diversas poblaciones, y qué consecuencias tienen en el ambiente. Son muchas preguntas que nos surgen nada más por la magnitud de este fenómeno en todo el mundo. Asimismo, tenemos que pensar en que a escala global estamos atravesando un proceso de urbanización. Hace unos años apenas más del 50% de la población mundial se registró viviendo en ciudades, y esta tendencia ha seguido aumentando. Actualmente se reporta que el 55% de la población mundial vive en ciudades, y detrás de este fenómeno sí hay un crecimiento natural de las poblaciones urbanas, de cómo están creciendo las poblaciones de las ciudades, pero también detrás de ello hay importantes movimientos migratorios, es decir, gente que se está trasladando de espacios rurales a espacios urbanos, que está dejando, por ejemplo, el campo para empezar a radicar en ciudades, por muy diversos motivos, pero también con muy diversas implicaciones, tanto en los lugares de origen como en los lugares de destino. Por último, desde hace algunos años hemos estado escuchando cada vez más el término de migraciones ambientales, o el término de migrantes ambientales o refugiados ambientales. Con esto nos referimos a desplazamientos que resultan de cambios en el ambiente que afectan los medios de vida de la población en diferentes lugares. Quizás el ejemplo que más rápido se nos venga a la mente son las migraciones que resultan de cambios derivados del cambio climático. Bueno, aquí tengo una gráfica para mostrarles muy rápido sobre cómo ha ido la tendencia de la migración en el mundo a partir de 1992 y hasta 2020. O sea, podemos ver que el aumento en el número de migrantes internacionales en el mundo no ha parado de disminuir, va a la alza, y esta tendencia se espera que continúe en los siguientes años y en las siguientes décadas. Entonces, bueno, no debemos perder de vista este fenómeno. Por otra parte, la ONU estima que para el 2050, hablando de este último punto de las migraciones ambientales, el cambio climático podría estar obligando a más de 140 millones de personas a migrar dentro de sus países. En esta figura que les comparto, tenemos algunos datos sobre 3 regiones del mundo, 3 regiones en desarrollo: África del Sur, África subsahariana, Asia Meridional y América Latina, que es la región que más nos compete porque estamos en México. Y hablamos de más de 140 millones de personas que se estarán moviendo por razones climáticas en los próximos años. Bueno, para hacer un recuento muy general y muy básico de a qué nos referimos cuando hablamos de migración y de migrantes. Migrante es cualquier persona que se desplaza o que se ha desplazado a través de una frontera internacional dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, por muy distintas razones y de muy distintas maneras. Una clasificación muy, muy básica de los tipos de migraciones puede resultar de distinguirlas a partir de las características de la movilidad espacial, es decir, si se atraviesan o no fronteras políticas. En este sentido las distinguiríamos entre migraciones internas o nacionales y migraciones externas o internacionales, si se atraviesan fronteras políticas. Podemos distinguirlas también en función del carácter del desplazamiento, entre migraciones voluntarias y migraciones involuntarias. Las involuntarias se conocen también a veces, o se les llama también migraciones forzadas. También se pueden distinguir por sus características temporales, es decir, podemos distinguir entre migraciones temporales, que abarcan solamente un periodo específico de tiempo, y migraciones definitivas, que se habla de migraciones que tienen un carácter permanente. Teniendo en cuenta esta división entre migraciones internas o externas, actualmente cerca del 20% de la población, es decir, 1 de cada 5 personas en el mundo es un migrante interno, es decir, que se ha desplazado de un lugar a otro dentro de su país, y poco más del 3.5% de la población es migrante externo en el mundo. Bueno, ¿cómo estudiamos la migración? Para hacer un recuento también muy breve y muy general de cómo han ido evolucionando los enfoques para entender la migración. En este caso hablo particularmente de los enfoques desde la academia para entender la migración. Se ha hablado de este fenómeno como un resultado de una evaluación de beneficios individuales, por ejemplo, beneficios económicos o beneficios políticos. Un individuo hace un balance de si estaría mejor en términos económicos, en términos políticos, en términos de salud, al desplazarse de un lugar a otro, y en función de este balance puede decidir si emprender el desplazamiento o no. Ese es un
una forma de entender la migración. Otra forma de entenderla es como el resultado de procesos de mucho más grande escala. Es decir, si nos enfocamos, por ejemplo, en las migraciones laborales, estaríamos hablando, sí, de esta evaluación personal de costos y beneficios de desplazarnos, pero también tendríamos que pensar en grandes formas en las que se organizan, por ejemplo, los mercados de trabajo. O sea, grandes regiones del mundo o países o ciudades o espacios productivos específicos que tienen una gran demanda de mano de obra y otros espacios en el mundo también específicos, identificables, que están generando este exceso de mano de obra disponible, ¿no? Entonces, estas diferencias entre oferta y demanda de empleo podríamos entenderlos como uno de los ejes principales de explicación del comportamiento de los flujos migratorios a escala global. Y bueno, en diferentes escalas también, ¿no? Nacional también. Otro enfoque enfatiza, por ejemplo, el papel de las redes sociales como un elemento de soporte de los grandes flujos migratorios. Es decir, más allá de estos balances personales de si, que nos ayudan a decidir si nos desplazamos o no y a dónde nos desplazamos, también se deben tener en cuenta todo pues sí, una red, un mecanismo o una estructura de soporte social que puede influir en las decisiones de las personas para migrar o no y migrar a ciertos lugares en particular. Por ejemplo, en el caso de México, sabemos que hay comunidades de migrantes que se han ido desarrollando por muchos años en ciudades específicas o en lugares específicos en Estados Unidos, que han ido desarrollando, por ejemplo, formas de comunicación con lugares expulsores de migrantes aquí mismo en el país. Y a través de estas redes de comunicación se informa, por ejemplo, cuando hay fuentes de empleo, cuando hay oportunidades de contratación, sobre lugares u oportunidades de alojamiento, también sobre cuestiones jurídicas, sobre cómo realizar el cruce de la frontera. Ya sabemos que hay cruce tanto legal como ilegal. Y todo este componente social es también una gran dimensión que influye en los estudios de migración y en la forma en la que entendemos cómo se comportan las migraciones en el mundo. Otro enfoque es el enfoque transnacional, donde centraríamos la atención en las acciones de los migrantes a través de diferentes países. Otra vez vuelvo al ejemplo de México, Estados Unidos. Cómo hay relaciones entre comunidades de migrantes en Estados Unidos y comunidades expulsoras en México. Cómo mantienen la comunicación, cómo mantienen también intercambios de bienes, intercambios de conocimientos, intercambios de dinero, intercambios económicos. Sabemos que las remesas son de gran importancia, los intercambios de remesas son de gran importancia para la economía mundial. Y también en este enfoque destaca el hecho de estudiar cómo el hecho de que los migrantes cambien de un país a otro influye en cómo llevan su cultura, cómo se empiezan a hibridizar, a mezclar las culturas en el lugar de recepción de migrantes y cómo esta gente empieza a crear nuevas formas de entender su cultura originaria en los nuevos lugares de destino. Por último, me gustaría enfatizar el papel de un nuevo enfoque, bueno, no este nuevo, pero es quizás el más reciente de los que estoy comentando, que es el paradigma de la movilidad o paradigma de la inmovilidad, que bajo este enfoque se enfatiza el hecho de que la migración no es un evento, digamos, especial, o no es un evento extraordinario en el comportamiento de las personas o de las sociedades, sino es más bien una constante. Y bueno, nos invitan a no hablar tanto de migración, sino más bien de movilidad, de entender el movimiento de personas, de bienes, de conocimiento, como algo constante, algo que está ocurriendo todo el tiempo. Y está ocurriendo de manera compleja, es decir, no podríamos distinguir, como les expliqué o como les mostré en el esquema anterior, tan sencillamente entre migrantes internos, migrantes externos, migrantes temporales, migrantes permanentes, sino que la misma persona, por ejemplo, podría ser en un momento migrante laboral, en algún momento migrante educativo, en algún momento migrar por razones ambientales, en otro momento migrar por razones políticas. Y bueno, entender el movimiento como una constante, que estos movimientos son extremadamente complejos, extremadamente diversos, y también este enfoque nos invita a pensar en la migración como un proceso que no involucra solamente a los migrantes, sino también a aquellos que se quedan, a las sociedades, a los familiares, a los miembros de las comunidades expulsoras de migrantes quizás, pero que también están compuestas por gente que se queda, y ese hecho de permanecer también tiene implicaciones relevantes
en el medio ambiente, en la economía y en las formas de vida. Bueno, ahora recordando un poco por qué hablar de migración desde las ciencias de la sostenibilidad, bueno, implica también reconocer cuáles son algunas de las características distintivas de las ciencias de la sostenibilidad. Primero, abordar diferentes temas desde este enfoque implica tener en cuenta siempre las interacciones entre sociedad y medio ambiente. O sea, siempre estar pensando en estos dos grandes ámbitos constantemente interrelacionados. De esta interacción puede ser que hayan escuchado seguramente el tema de sistemas socioecológicos, ¿no? Que se refiere a una forma ordenada en la que nosotros estamos pensando todo el tiempo estas interacciones entre sociedad y medio ambiente. Otra característica importante de las ciencias de la sostenibilidad es que promueve todo el tiempo mantener un enfoque inter e incluso transdisciplinario. Con esto nos referimos a que intenta ir más allá o se preocupa por ir más allá de enfoques que vienen de una sola disciplina, es decir, no pensar la migración solamente desde la sociología, o solamente desde la economía, o solamente de la antropología, sino pensar en enfoques integrados que traten de ir más allá a partir de explotar esta integración, y no solamente de disciplinas, sino también de métodos de investigación y también la integración de diferentes tipos y fuentes de conocimiento. Es decir, no solamente considerar importante o válido el conocimiento que viene de la academia, sino también el conocimiento a lo mejor de las personas, de los mismos migrantes, de las comunidades que están expulsando migrantes o que están recibiendo migrantes, y bueno, sí, considerarlos como elementos fundamentales en la construcción de nuevo conocimiento relevante. Otra característica de las ciencias de la sostenibilidad es que se enfocan en estudiar problemas complejos, a veces los llaman también problemas perversos. Y bueno, ¿a qué nos referimos con este tipo de problemas complejos? Nos referimos a aquellos que son, para empezar, muy difíciles de definir. Incluso puede haber controversia respecto a si son realmente un problema o no. También son problemas que pueden ir cambiando constantemente con el paso del tiempo. Son problemas que se entienden de manera diferente dependiendo de quién los esté observando. Y por lo mismo, son problemas que difícilmente van a tener una solución. En el caso de que haya soluciones, estas soluciones no van a funcionar siempre con el paso del tiempo y estas soluciones no van a ser efectivas en todos los contextos. En este caso, la migración puede entenderse si el estudio de la migración puede entenderse como el estudio de problemas complejos, porque de hecho podríamos preguntarnos si la migración es un problema. Y si es un problema ¿para quién? Y podríamos pensar en soluciones para, no sé, en algunos casos frenar la migración, controlar la migración. Estas posibles soluciones afectarían a quién, beneficiarían a quién. Entonces estamos hablando de un problema de este tipo, de los problemas complejos. Por otro lado, las ciencias de la sostenibilidad están atendiendo actualmente la necesidad de estudiar problemas asociados al cambio global, es decir, problemas complejos que están afectando las dimensiones ambientales a escala planetaria. El ejemplo más claro es, de nuevo, el cambio climático. Y por último, otra característica muy relevante de la sostenibilidad es que estamos hablando de una ciencia normativa. Con esto nos referimos a que es una ciencia que debe estar dirigida a orientar la toma de decisiones. Esto nos obliga a distinguir, a partir de nuestros hallazgos y de la forma en la que estamos estudiando diferentes temáticas, ir distinguiendo qué es deseable y qué no. No podemos nada más estudiar cosas por curiosidad, descubrir cosas sin contexto. O sea, debemos estar estudiando cosas y todo el tiempo estar pensando cómo este nuevo conocimiento que generamos puede ayudar a orientar la toma de decisiones para guiarnos como sociedades hacia trayectorias socioambientales más justas y sostenibles. Bueno, volviendo al tema central de las relaciones entre migración y medio ambiente, tenemos que partir de entender primero que la migración puede ser causada por cambios en las condiciones ambientales, pero también puede tener efectos sobre el ambiente cuando se lleva a cabo. Es decir, estamos hablando de relaciones bidireccionales, pueden ser multidireccionales también en cuanto a estudiar problemas complejos. Al hablar de medio ambiente como causa de migración, nos referimos a cambios en el ambiente que afectan las formas de vida de la población, obligándola a desplazarse de un lugar a otro en busca de mejores condiciones.
En este sentido, hablamos de migraciones ambientales o migraciones climáticas, como ya había comentado. En el segundo sentido, cuando hablamos de que la migración tiene efectos sobre el medio ambiente, nos referimos a qué pasa con los ecosistemas, con el suelo, con el agua, con la vegetación, la fauna, cuando la población emigra de un lugar, cuando deja un lugar, o qué pasa con todos estos componentes ambientales cuando la población llega a establecerse en un lugar nuevo. En este sentido, el ejemplo más claro es pensar en los cambios en el uso de suelo, en los cambios de paisaje que derivan de estos movimientos de población. Aquí les comparto un esquema muy sencillo sobre migración, o sea, pensando que hay un lugar de origen, un flujo migratorio, un lugar de destino. Y cómo en el lugar de origen puede haber tanto causas ambientales que dan lugar a la migración como efectos ambientales, ¿no? Que serían consecuencias del desplazamiento de población de un lugar a otro. En esta plática me voy a concentrar en el lado izquierdo del esquema, es decir, en las causas y los efectos de la migración en el lugar de origen de los migrantes. Bueno, en el primer sentido, retomando los cambios en el ambiente como causa de migración, pensemos en el ejemplo más conocido quizás, que es la migración por efectos del cambio climático. Un ejemplo de cómo afecta el cambio climático y resulta en migración puede ser al pensar en las afectaciones que tiene el cambio climático en la agricultura, específicamente en la agricultura de temporal. La agricultura temporal es aquella que depende enteramente de las condiciones climáticas naturales para llevarse a cabo, es decir, no hay sistemas de riego artificiales, sino se depende enteramente de la lluvia y del mantenimiento de ciertas características en la temperatura también para que los cultivos sean viables. ¿Qué está pasando con el cambio climático? El cambio climático está afectando los regímenes de lluvia, las temperaturas máximas y mínimas, la presencia de fenómenos extremos, como son las lluvias extraordinarias, las sequías o las heladas, y todo esto afecta la viabilidad de los cultivos, el rendimiento de las cosechas, la calidad de los productos. En consecuencia, todo esto afecta también la disponibilidad de alimentos y la economía de las familias que se dedican a la producción agrícola y que dependen de ello económicamente. Debemos recordar que si estos cambios, porque estos cambios se presentan, es normal que haya variaciones en el clima, es normal que haya eventos extremos como lluvias extraordinarias, heladas, pero con el cambio climático están saliendo de la normalidad, de la variabilidad conocida todas estas características. Entonces debemos pensar que si estos cambios no solo se presentan, sino que se presentan de manera más extrema y de manera constante, o sea, empiezan a perdurar en el tiempo, afectando varios ciclos agrícolas, pues lo más probable es que la gente decida ya no, o simplemente ya no pueda llevar a cabo sus actividades como acostumbra y se vea en la necesidad o decida conscientemente migrar a otro lugar en busca de nuevos espacios donde pueda llevar a cabo sus actividades o migrar a nuevos espacios donde cambie completamente su forma de vida, ¿no? Decida dedicarse a actividades completamente distintas en donde ya no se ven afectados por estos cambios en el clima. Otro ejemplo de migraciones por efecto de cambio climático puede ser el relacionado con los cambios en el nivel del mar, en la altura del nivel del mar. Aquí les compartí una foto de Kiribati, que es una isla en el Pacífico. Son islas muy pequeñitas donde tienen los asentamientos humanos prácticamente a nivel del mar. Estas islas, por estas características, ya son susceptibles a afectaciones por cambios naturales en el nivel del mar, cambios que han ocurrido durante mucho tiempo, pero actualmente con el cambio climático se están viendo mayores afectaciones por aumentos en el nivel del mar. Hay diferentes estimaciones de escenarios de cambio climático, donde se ha visto que estas islas van a ser de los primeros lugares en el mundo. Bueno, ya se están viendo afectados y son de los primeros lugares en el mundo que van a tener números importantes de migrantes climáticos. Ya hay gente que está desplazándose dentro de las mismas islas, de zonas costeras propiamente, hacia el interior de las islas como una medida de adaptación al cambio climático, pero según las proyecciones y de no frenarse las tendencias actuales en el cambio climático, la migración de estas poblaciones pues, va a ser inminente. Otro ejemplo de migraciones por afectaciones ambientales son aquellas que derivan de afectaciones que resultan de actividades industriales.
El ejemplo quizás más notorio y que ahora se está comentando mucho a nivel mundial y en el caso de México es la minería. Justamente ayer me encontraba con una portada de una revista de periodismo de investigación donde reportan 585 ríos tóxicos, es decir, con niveles de toxicidad altísimos debido a la expulsión de residuos de minería en México. Aquí como ejemplo de este tipo de contaminación y de este tipo de cambios ambientales que originan migración, está un reporte de una tragedia ecológica que hubo en el año 2014, donde se desbordó una represa con residuos mineros, residuos de ácido sulfúrico, que escaparon hacia los ríos, hacia un río en Sonora, el río Sonora. Este derrame y los químicos que se extendieron a partir de este accidente recorrieron 276 kilómetros, afectaron a 25,000 familias en 7 municipios distintos del estado de Sonora. A partir de este desastre, se dio la instrucción de alejar a las personas y a los animales de los ríos y se prohibió el uso de 322 pozos y norias que abastecían de agua a la población. Se identificaron también daños a la salud y pérdidas económicas irreparables. Cuando se dan este tipo de cambios ambientales y con este tipo de riesgos y este tipo de peligro, debido al nivel de toxicidad, pues no podemos esperar que la gente se mantenga en este lugar, no podemos esperar que no haya cambios, que se puedan mantener las actividades ganaderas, las actividades agrícolas, es muy difícil. Entonces, este tipo de ejemplos nos señalan, nos ilustran cómo también estas actividades industriales pueden dar origen a cambios ambientales que obligan a la gente a migrar. Bueno, en el sentido contrario de los efectos de la migración en el ambiente, quizás la línea más estudiada es el efecto de la migración en el uso de suelo, es decir, hablamos de cambios de uso de suelo. Un ejemplo es que a partir de la migración, la gente empieza a utilizar de forma diferente sus parcelas. Estamos hablando de lugares rurales, por ejemplo, donde la gente se dedica a la agricultura. O además de que cambian la forma en la que usan las parcelas, cambian la forma en la que realizan sus actividades productivas. Yo entre el 2013 y 2016 estuve trabajando en la península de Yucatán, en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Hay cada vez más jóvenes que están migrando de las comunidades rurales del interior de Quintana Roo para trabajar como empleados en la franja costera, en el corredor turístico de Cancún Riviera Maya. ¿Y qué está pasando en las pequeñas comunidades rurales donde la milpa tradicional se ha practicado por muchas generaciones? Los jóvenes trabajan, están estudiando ahora, dedican más tiempo a estudiar que a trabajar en la milpa, y en cuanto consiguen un empleo se están trasladando como migrantes laborales hacia el corredor turístico en el litoral. Cada vez dedican menos tiempo a esta relación con la milpa, cada vez los padres tienen menos oportunidad de invitarlos a trabajar en la milpa, de enseñarles las prácticas tradicionales, las prácticas agrícolas tradicionales, y estos jóvenes están perdiendo no solamente el contacto con la milpa, sino también el interés y el conocimiento sobre estas prácticas tradicionales. Entonces, digamos que en este caso la migración está influyendo en la pérdida de algún sentido de la agricultura tradicional y del conocimiento agroambiental relacionado con la milpa maya. Otro ejemplo, actualmente llevamos algunos años trabajando en Veracruz, en la región de la Sierra de Santa Marta. Estamos viendo que para muchas familias la migración se traduce en falta de mano de obra. Cuando se desplazan, por ejemplo, los varones o se desplazan los miembros jóvenes de la familia, puede ser que la gente mayor sea quien se quede encargada de la producción agrícola. En este caso, al faltarles mano de obra, una de las formas de adaptación más inmediatas es empezar a usar más agroquímicos, porque eso les reduce la necesidad de trabajo manual. Y se empiezan a usar más cantidades de agroquímicos, y otra de las reacciones, digamos, otro de los efectos, es que las familias decidan cambiar de practicar la agricultura a practicar la ganadería. ¿Por qué? Porque también la ganadería necesita menos mano de obra. ¿Y qué es lo que está pasando con este cambio de agricultura a ganadería? Se intensifica también el uso de agroquímicos porque la ganadería necesita mantener pastos limpios.
Se cultiva solamente pasto, se utilizan muchos agroquímicos, herbicidas específicamente, para mantener los pastos limpios, y esto va generando contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire, y va dificultando también que las familias que todavía quieren practicar agricultura lo puedan hacer. Porque ¿cómo vas a sembrar, por ejemplo, tu maíz, tu calabaza o tu frijol junto a una parcela donde están utilizando agrotóxicos todo el tiempo? Entonces, bueno, estamos viendo este tipo de cambios como ejemplo en Veracruz. También hace unos años estuvimos trabajando, bueno, hicimos un recorrido de observación en la región de la costa sur de Jalisco, y ahí, ¿qué fue lo que observamos? Que hay mucha gente originaria de esa región que ahora ya radica en Estados Unidos. Antes era más usual que fueran y vinieran, sobre todo que regresaran a México para festividades importantes, para las fiestas del pueblo, para festividades religiosas o para eventos familiares relevantes. Pero conforme se fueron haciendo más estrictas las políticas y las medidas para cruzar la frontera, mucha gente dejó de regresar. Entonces, mucha gente perdió el contacto con sus terrenos, perdieron de alguna forma la posibilidad de seguirlos trabajando. ¿Y qué fue lo que pasó? Que mucha gente empezó a perder ya el interés en mantenerlos y los puso en venta. Encontramos muchos terrenos que se están vendiendo a precios muy bajos. ¿Y quién los está comprando? Los están comprando grandes agricultores que no tienen una relación, digamos, cultural con estos terrenos, ¿no? Entonces ellos compran los terrenos, compran grandes extensiones a precios muy bajos y pues no se interesan por el futuro de estas tierras. Entonces llegan, comienzan a practicar agricultura industrial, usan muchísimos químicos, contaminan el agua, contaminan el suelo, dejan el suelo prácticamente inservible, pero no pasa nada porque el suelo les costó tan poco que pues no pasa nada si queda inservible, y vuelven a replicar este esquema en otro lugar donde haya muchos migrantes y el precio del suelo sea muy bajo. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy vinculado a la agricultura y al cambio de uso de las parcelas y de las prácticas. Otra de las líneas en las que se trabaja esta relación, los efectos de la migración en el ambiente, es cómo la salida de gente o la salida de población de algunos lugares está afectando el tejido social. Hay algunos reportes, algunos trabajos que se enfocan en cómo la falta de habitantes o la salida de habitantes está erosionando y está debilitando las instituciones locales que están enfocadas en el manejo de recursos naturales. Un ejemplo es el manejo de bosques. Antes había, bueno, en muchos lugares todavía hay organizaciones muy importantes que se dedican al manejo local de recursos forestales, pero están perdiendo miembros o simplemente la gente no se mantiene en la comunidad por el tiempo suficiente para dar continuidad a las prácticas de manejo forestal que se habían llevado a cabo tradicionalmente. Entonces, este tipo de instituciones ya no se pueden mantener o se están viendo en dificultades. Otro ejemplo es que la falta de permanencia de la gente en las localidades puede resultar un obstáculo para emprender proyectos, por ejemplo, de restauración ambiental. Hace unos años estuvimos en Oaxaca y en una comunidad en la Sierra de Oaxaca nos contaban platicábamos con gente de una ONG y ellos nos decían que querían empezar proyectos de reforestación y querían empezar a dar capacitaciones para tener huertos orgánicos, huertos de traspatio, con prácticas orgánicas, pero que era muy difícil para ellos dar continuidad a estos proyectos porque capacitaban a un grupo de personas y el año siguiente ya no estaban esas personas a las que habían capacitado, o asignaban recursos a un grupo de personas y el año siguiente ya no estaban estas personas a las que se les habían asignado los recursos o la administración de ciertos recursos. Entonces también ellos nos decían que que ya no querían o ya no veían posibilidades de emprender estos proyectos de restauración ambiental o de inicio de huertos orgánicos por la dificultad que tenían de dar continuidad debido a la población migrante. Y bueno, ahora hablando del sentido inverso, o sea, ¿cuáles son los efectos de la inmigración en el ambiente? Tenemos que pensar también que no todo es negativo. También encontramos en la literatura científica algunos ejemplos o algunos discursos que han ganado bastante eco, donde se estudia cómo los altos niveles de migración pueden dar pie a la recuperación de cobertura forestal.
¿Cómo sucede esto? O sea, la gente que se va, bueno, este enfoque parte de entender que mucha de la gente que se va era gente dedicada a actividades como agricultura y ganadería. Una vez que esta gente sale de los espacios rurales, migra de los espacios rurales, abandona estas actividades y abandona estos terrenos. El abandono de estos terrenos y de estas actividades puede dar pie a recuperación de vegetación de manera pasiva, es decir, simplemente porque se abandonan terrenos, con el paso del tiempo puede empezar a resurgir vegetación originaria, o puede dar pie a que sean más efectivos algunos esquemas de reforestación, porque ya no hay esta competencia entre el interés en usarlos para agricultura o para ganadería o el interés en usarlos para proyectos de reforestación. Digamos que quedaría como el campo abierto para emprender estos proyectos sin competencia, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes estudios en Latinoamérica, en Asia, de lugares donde se han dado estos procesos, ¿no? De que en algún momento se perdió cobertura para iniciar actividades productivas, con la inmigración estas actividades se abandonaron y ahora se está observando una recuperación de coberturas forestales. Otros ejemplos que podemos considerar positivos desde un enfoque de sostenibilidad son casos donde las remesas, el envío de dinero de migrantes, han sido una fuente importante de financiamiento para proyectos de reforestación. Algunos gobiernos, hay algunos ejemplos en Indonesia, en Vietnam, en Malasia, donde algunos gobiernos han emprendido proyectos para articularse con migrantes internacionales, migrantes laborales que radican en otros países, para que parte de sus remesas sean canalizadas hacia la recuperación de cobertura de bosques tropicales en las zonas de expulsión de los migrantes. Y por último, bueno, también es muy importante reconocer que el movimiento de personas, el movimiento hacia lugares nuevos, también implica la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades para estas personas que se desplazan. Mucha gente joven ha conocido una forma de vivir en su lugar de origen y conoce nuevas formas de vivir en los lugares a los que se desplazan. Por ejemplo, pueden conocer una forma de practicar agricultura que se llevaba a cabo en su lugar de origen y pueden conocer a partir de la migración nuevas formas de practicar agricultura a partir de sus experiencias en los destinos. También están reportados algunos casos en el que este tipo de experiencias han dado lugar a que la gente cambie su visión sobre la forma en la que se llevan a cabo estas actividades productivas y empiece a estimular en sus lugares de origen prácticas distintas que pueden llegar a ser más sostenibles, ¿no? Hay ejemplos de migrantes que se han interesado por iniciar proyectos de agricultura orgánica o que han empezado a desarrollar sistemas de riego o sistemas de saneamiento de aguas residuales para amortiguar algunos problemas ambientales en sus lugares de origen. Bueno, como último punto, me gustaría hacer énfasis en por qué es importante desde una perspectiva de sostenibilidad pensar en la investigación y su relación con la toma de decisiones. Con esto me refiero al hecho de que cómo entendemos las relaciones entre migración y medio ambiente va a influir las sugerencias que como científicos o académicos o generadores de conocimiento hacemos a los tomadores de decisiones. Aquí hay bueno, les quiero compartir un ejemplo. Este es un artículo que se publicó en la revista Science, que es quizás la revista científica más importante en el mundo, en el año 2004, donde un grupo de científicos señala o comparte que encontró una tendencia a recuperar cobertura forestal en general en Latinoamérica. Después de un largo periodo de deforestación constante, empezaron a notar una pequeña recuperación en la cobertura forestal, es decir, un freno en las tendencias de deforestación. Y ellos decidieron estudiar si se podía relacionar esa pequeña recuperación en las coberturas forestales con los cambios en las poblaciones rurales, es decir, con la migración rural-urbana. Ellos encontraron que al tiempo que se estaba recuperando un poco de cobertura forestal, también estaba reduciendo el porcentaje de población rural en Latinoamérica. Entonces ellos lo que concluyeron en su artículo fue que sí, que una reducción en el número de población rural estaba dando lugar a un aumento de la cobertura forestal, una recuperación en la cobertura forestal. ¿Y qué pasa con esto? No solamente concluyeron en eso, sino que ellos se atrevieron a hacer recomendaciones a los tomadores de decisiones, a los generadores de políticas públicas, y decían que a partir de estas observaciones podíamos concluir que no era una buena idea incentivar el desarrollo rural, que había más bien que dejar de invertir en el desarrollo rural para
de manera indirecta, estimular que la población siguiera migrando de lugares rurales hacia las ciudades y entonces sigamos teniendo recuperación de coberturas forestales. Esto tiene una connotación muy importante y un peso muy importante respecto a cómo estamos pensando que esta relación debe llevarnos a generar políticas públicas. Pero bueno, también debemos pensar en qué implicaciones tienen este tipo de decisiones en las poblaciones rurales. O sea, ¿quiénes somos los científicos o quiénes son los tomadores de decisiones para provocar este tipo de movimientos, ¿no? Porque obviamente la gente que se esté desplazando por falta de desarrollo rural, pues no necesariamente está migrando en las mejores condiciones. Aquí tenemos otro ejemplo sobre otro grupo de científicos que también se interesó en estudiar estas relaciones entre cambios en las coberturas forestales y cambios en los porcentajes de población rural y de población urbana, pero dijeron, bueno, ¿y qué pasa si nosotros también integramos a este análisis los cambios en el valor de las exportaciones agrícolas? Ellos se enfocaron, partieron de cambios importantes que se habían estado encontrando en las tendencias de deforestación en el Amazonas. En el Amazonas empezó, bueno, todos sabemos que hay procesos de deforestación muy importantes y de acuerdo con el artículo anterior que les presenté, podríamos estar pensando que son las poblaciones rurales las que están ocasionando esta deforestación. Sin embargo, a partir de este enfoque, de este análisis, donde también integraron el comportamiento de los mercados, exportaciones agrícolas, las conclusiones son distintas. Aquí en la primera gráfica, en la A, demuestran cómo han ido aumentando cómo ha ido aumentando el valor de las exportaciones agrícolas en diferentes regiones del mundo. En África, en Asia y en América Latina. Aquí vemos la curva de América Latina, que es donde pertenece Brasil. Después también revisaron cómo está cambiando el porcentaje de población rural en las mismas regiones. Aquí vemos cómo de población urbana, perdón, cómo el aumento de la población urbana también se ha mantenido a la alza. Y por último analizaron cómo han cambiado los porcentajes de población rural. Y en realidad la población rural no ha cambiado mucho en el periodo que ellos analizaron para América Latina. Entonces ellos lo que concluyen, que de hecho es el título de su artículo, es que la deforestación del Amazonas no está siendo incentivada, en primer lugar, por los cambios en la población rural o por el comportamiento de la población rural, sino más bien por los cambios y el aumento de la población urbana y las demandas de alimentos asociadas al crecimiento de la población en las ciudades. Un ejemplo de esta conclusión es esta observación que se reportó en una nota de periodismo de investigación, donde se habla del cultivo de soya como un gran acelerador de deforestación en el Amazonas. Entonces aquí podemos ver cómo querer centrar la responsabilidad de un cambio ambiental de estas dimensiones en la población rural, pues puede ser completamente erróneo, ¿no? Habría que integrar, cada vez que hablamos de estos temas, más factores de explicación para llegar a mejores conclusiones. Entonces, bueno, en este sentido de cómo se relaciona la investigación de estos temas con la toma de decisiones, pues solamente quiero enfatizar que la forma en la que entendemos las relaciones entre migración y medio ambiente influye en las sugerencias que hacemos a los tomadores de decisiones y que un entendimiento más profundo de estas relaciones resultará en decisiones mejor informadas, que son indispensables para generar soluciones no nada más efectivas, sino también más justas, tanto a la población como para el ambiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Me dice cuando ya finalice. Sí, gracias. Muchas gracias, maestra Marcela, por su ponencia. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Vamos a solicitarles y recordarles a los estudiantes que están conectados que en este espacio académico pueden ustedes, ahora que es el momento, pueden expresar sus dudas, comentarios o preguntas que tengan acerca de la plática, de la conferencia que nos ha compartido la máster en Ciencias Marcela Jiménez Moreno. Y bueno,
aquí algún comentario o pregunta. Hay comentarios de agradecimientos por compartir, felicitaciones. Y aquí hay una pregunta. A ver, se le leo. Dice, ¿cómo se puede beneficiar a una comunidad rural cuando sus pobladores deciden irse a los Estados Unidos, pero después de 5 o 6 años deciden no regresar y dejan sus tierras abandonadas? Esta pregunta la hace Adrián Gómez. Claro, esa es una de las grandes preguntas, sobre todo en países como México, donde tenemos este fenómeno como una constante. Yo actualmente estoy trabajando en Veracruz, en la región de la Sierra de Santa Marta, y vemos justamente esta situación donde muchos jóvenes se van, y después de un tiempo la gran pregunta de sus familiares, de quienes van a heredar las tierras, es ¿qué vamos a hacer con los terrenos cuando estamos viendo que la gente ya no va a regresar? Nosotros lo que hemos discutido es que lo que es muy importante en estas comunidades es que la organización social vaya más allá de solo la familia que tiene las tierras, que haya interés por mantener el territorio, por mantener la salud del territorio, la salud ambiental de estos espacios, más allá de las familias, que haya esquemas comunitarios de protección del territorio, para que más allá de si se van algunos pobladores o no, si se abandona alguna parcela o 2 parcelas, haya una conciencia comunitaria sobre la importancia de mantener el territorio. Y a lo mejor, incluso si las personas no están físicamente en esa comunidad, va a haber algún tipo de institución que siga procurando pues sí, un uso sostenible, un uso responsable y justo para las comunidades de estos territorios que aparentemente podrían quedar abandonados. ¿Nos escucha, maestra? Sí. Ok. Bien. Bueno, este tema a mí me hace pensar en nuestros estudiantes en relación a los diferentes contextos que ellos tienen en sus comunidades, porque incluso en nuestro plantel atendemos estudiantes de comunidades rurales, no tan lejanas por la misma situación de que tendrían que trasladarse, ¿no? Pero Claro. sí algunos vienen de comunidades, de comunidades rurales cercanas, y me gustaría que reflexionaran, por si a partir de eso ustedes quieren hacer alguna pregunta, jóvenes, reflexionaran, por ejemplo, cómo ven en sus comunidades locales estas cuestiones de la migración en sus comunidades, por ejemplo, que muchas veces son ejidos. ¿Cómo ven? ¿Ha habido gente que ha salido de esas comunidades y no ha regresado? ¿Sigue presentándose ese fenómeno o por el contrario son comunidades estables? No sé si algún estudiante quisiera por ahí hacer algún comentario en el chat o incluso comentar o preguntar algo al respecto. Por aquí nos agradece el maestro por la respuesta. La pregunta la hizo el maestro Adrián Gómez. Y bueno, también la felicita mucho el subdirector académico por su excelente presentación. Bueno, yo quisiera, ahorita voy a esperar a ver si los chicos reflexionan acerca de esta situación. A mí me interesó un punto donde usted habla sobre las migraciones por cuestiones ambientales. Bueno, así lo entendí. Había una diapositiva en donde se menciona el aumento del nivel del mar. Yo le quiero comentar que la ciudad de Tuxpan, Veracruz, es una ciudad costera. Estamos, de hecho, aquí, bueno, la ubicación del plantel, estamos a la margen de un estero, y la costa la tenemos a escasos 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros. Entonces, por ahí he leído algunos artículos escenarios, ¿no? Por ejemplo, a 2050, 2060, donde justamente se mencionan estas cuestiones, ¿no? Del aumento del nivel del mar. Y parece ser, no sé si sea coincidencia, y eso es lo que le quiero preguntar, ¿en qué sentido se podría estudiar esto desde el enfoque que usted nos ha platicado en su conferencia? Yo he observado que hay muchas propiedades en venta cerca de la playa, le decimos nosotros, ¿no? De nuestra playa. Hay muchísimas propiedades en venta, hay muchas que son todavía zonas ejidales, de hecho, pero hay propiedades, y no me dejarán mentir los compañeros que escuchan esta presentación, que son de aquí de la ciudad de Tuxpan,
que uno va rumbo a la playa y ve varias propiedades que tienen el letrero de se vende, se vende, se vende, ¿no? Algunas obviamente, como usted lo acaba de comentar, incluso son compradas, pero yo no entiendo, ¿no? Si esto ocurre por este fenómeno que usted nos ha estado comentando, o habría otra cuestión, y cómo en todo caso se podría saber o estudiar, ¿no? Desde el enfoque que usted nos presenta. Sí, bueno, para estudiar este tipo de procesos, sí es muy importante considerar la migración como un detonador potencial de este tipo de cambios, como un factor muy importante para explicar las grandes magnitudes de la venta de tierras que estamos viendo en muchos lugares del país. Pero también hay que considerar otros enfoques, porque corremos el riesgo de que si nos enfocamos en migración, empecemos a explicar todo como una causa de la migración. A mí me ha pasado, yo estaba en la Sierra de Santa Marta, he estado trabajando con temas de seguridad alimentaria, y bueno, si uno se enfoca como en la migración como el único detonador de cambio, pues sí, vamos a encontrar siempre relaciones, ¿no? En el caso de la venta de tierras, si nos enfocamos en migración, seguramente vamos a encontrar que muchos de esos terrenos que estamos viendo en venta, pues sí, se quieren vender porque la gente ya no está físicamente ahí, han migrado y ya no tienen esta conexión o este interés en seguir utilizando estos espacios o aprovechando estos espacios o simplemente conservar estos espacios. Pero también podemos encontrar muchas otras razones. O sea, en mismo Veracruz, en la Sierra de Santa Marta, donde yo estuve trabajando, encontramos también venta de tierras y en muchos casos la gente no migró. O sea, la gente está migrando por necesidad económica o simplemente por cambios en las dinámicas socioeconómicas en general. Hay gente que ya por motivos, sí, simplemente económicos ya no es tan redituable para ellos dedicarse a la agricultura. Es una práctica que está pues muy castigada en términos económicos en el país, también en términos culturales, es una práctica que ya no se aprecia mucho culturalmente. Muchos jóvenes ya no se quieren dedicar a la agricultura por toda la connotación simbólica que tiene ser campesino. Entonces también este tipo de cambios pueden estar fomentando que se vendan tierras, ¿no? Y que la gente se enfoque ya no en mantener este patrimonio productivo por muchas décadas hacia el futuro, sino simplemente obtener un beneficio económico ahora por la situación en la que están viviendo. También, o sea, por cuestiones ambientales también puede ser muy difícil mantener una parcela agrícola productiva. En muchos lugares ya estamos viendo que los cambios en la lluvia, los niveles de sequía, lo que les comentaba de la contaminación por agroquímicos, hacen muy difícil mantener la producción agrícola y mucha gente decide que ya no lo quiere mantener, ya no se va a dedicar a eso porque no les resulta redituable, no es conveniente, y pues muchas veces terminan también vendiendo los terrenos. Entonces, bueno, sí, o sea, hay que considerar el peso de la migración en estos fenómenos de ventas de tierras, pero también hay muchos otros factores que lo pueden estar explicando. También los intereses de las empresas en ciertos lugares, en la costa de Tuxpan, no sé, no conozco el caso específicamente, pero hay muchos ejemplos de intereses de empresas turísticas donde empiezan a vincularse con los gobiernos municipales, a generar ciertos incentivos, muchas veces ilegales, para promover la venta de tierras entre los mismos ejidatarios y los posesionarios de los terrenos, los dueños de los terrenos. Entonces, sí, hay muchos factores, entre ellos la migración, que puede estar jugando un papel relevante, pero sí, en general son procesos muy, muy complejos. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Hay un comentario aquí de Jesús Miguel Cruz Montiel con respecto a la reflexión que hacíamos, ¿no? De cómo se da la situación en sus comunidades. Nos dice, en donde vivo sí ha habido migraciones o salida de personas, pero ya no se ve tanto. Dice, por lo general van a otros estados, pero no salen del país. Esto es hablando de los contextos de las comunidades girales, que es un poco de lo que usted nos hablaba, ¿no? Hay diferentes razones para explicar estos movimientos. Pero bueno, aquí hay otra pregunta que me parece interesante, dice Ari Giovanni Flores Méndez, dice, pues, ¿qué es lo que hace que las personas migren exactamente de su lugar de origen? No sé si se refiere a las motivaciones, ya como de índole, pero bueno, no sé si usted nos quiera comentar al respecto. Sí, las motivaciones pueden ser muy diversas. Hay documentado de todo, se sabe que los motivos para migrar son
son muy diversos. Puede haber desde migraciones, como explicaba, las migraciones relacionadas con cambios en el clima, que implican riesgos para mantener modos de vida en ciertos lugares. Puede haber también conflictos políticos, quizás en África tenemos muchos ejemplos de migrantes por razones políticas. Ahora toda la crisis en Medio Oriente está generando unos flujos de migrantes pues impresionantes que están preocupando mucho sobre todo a Europa, a países europeos que se han convertido en los destinos más importantes para estos flujos de migrantes, eso es en términos de migraciones por cuestiones políticas. También ya a escalas más puntuales podemos hablar de migraciones por cuestiones de salud. A lo mejor la gente tiene algún problema de salud que los obliga a moverse de una región montañosa a un lugar a nivel del mar. Podría ser otro ejemplo. Los migrantes educativos. Otra motivación para migrar puede ser esa. Quizás en donde yo resido actualmente no encuentro las opciones de educación que a mí me interesan. Y si tengo la posibilidad, me traslado a otro lugar para acceder a estas opciones de educación. Puede ser por motivos laborales, que son quizás las migraciones más conocidas. Tengo una oferta de empleo que me resulta conveniente, pero es fuera de mi lugar de origen, pues decido migrar para aprovechar estas oportunidades. Las migraciones relacionadas con el narcotráfico, la violencia que está bien en el país. Yo hice mi maestría en Mérida y veía llegar familias que se movían de estados como Veracruz, estados como Tamaulipas, Guerrero, pues sí, impulsadas a migrar por las situaciones de violencia que estaban viviendo en sus lugares de origen. Entonces sí, las motivaciones para migrar son muy diversas y todas son igualmente válidas. Ok, gracias, maestra. Hay otra pregunta aquí, igual de interesante, de Jesús Antonio Hernández. Dice, cuando es una migración interna y en esa región o estado a la que migran existe cierto nivel de sobrepoblación, ¿qué tanto afecta en el lugar y en su misma entidad, fuera del grado de la economía y territorios? Si nos puede comentar, estoy pensando, por ejemplo, cuando la gente migra a ciudades, puede ser que eso se esté refiriendo y claro. Bueno, hay casos, ¿no? Si nos comenta, gracias. Claro, sí, hay lugares, ciudades donde se está enfatizando cada vez más la necesidad de una mejor planificación urbana, o sea, la forma en la que pensamos las ciudades y en la forma en la que pensamos seguir recibiendo habitantes en las ciudades, porque sí, o sea, la Ciudad de México, por ejemplo, es un muy buen ejemplo donde diversas oleadas de migrantes que llegaron en diferentes momentos de la historia, desde espacios rurales, se han asentado de diferente manera, ¿no? Ha habido familias que se insertaron de una manera muy organizada, digamos, en colonias planificadas, con acceso a hogares dignos, pero también tenemos ejemplos de mucha gente que sigue llegando a la Ciudad de México y se asienta de manera irregular en zonas, por ejemplo, en suelo de conservación en la Ciudad de México. Tenemos en la zona lacustre de Xochimilco gente que no solamente pues está llegando a asentarse a lugares donde no es legal asentarse, o sea, eso podrá quizás hacerlo de menos, sino que están también en riesgo, se están asentando en zonas de riesgo, en laderas, en zonas de laderas, en una ciudad sísmica, pues esa gente está corriendo un riesgo muy grave, ¿no? Y estos problemas de sobrepoblación, pues quizás están orillando, y no solo sobrepoblación, sino también la desigualdad en las posibilidades de instalarnos dignamente en una ciudad a la que llegamos, ¿no? O sea, habrá gente que tenga las posibilidades de instalarse en este nuevo destino de una forma digna, de una forma justa, y habrá gente que tenga muchas dificultades y se vea en la necesidad o se vea orillado a instalarse en situaciones que no son deseables, ¿no? Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a ver si sale ahorita un último comentario o pregunta, y quiero aprovechar para hacer yo una pregunta, que ahorita me llama por la cuestión de la pandemia que estamos viviendo. Entiendo, migraciones es hablar de movimientos de personas. No sé si me equivoque, usted me dirá y ampliará la información. Creo que en esta pandemia vimos una situación interesante en donde la gente, en lugar de moverse, pues empezó a concentrar en los lugares en donde estaba, pero sin embargo, sí hubo gente que cambió como
de domicilio para realizar las actividades que de por sí no le requerían su presencia, ¿no? Entonces, Claro. se dieron ciertos tipos de movimientos. ¿Cómo se podría ver esta situación de una pandemia como la que estamos todavía viviendo? Y qué relación podríamos, o qué efectos, y cómo lo relacionaríamos con lo que usted justamente estudia, que son las migraciones? Bueno, en la pandemia, ya haciendo un recuento después de más de año y medio de esta situación y de los académicos interesados en estudiar migración en el contexto de la pandemia, destaca sí, por un lado, todo lo que relaciona migración con la reorganización de los mercados de trabajo y con las formas de trabajo, que bueno, a partir del distanciamiento social hubo muchos cambios. De hecho, se empezaron a hacer estimaciones también de cómo está cambiando el valor del suelo y cómo podría cambiar la densidad de población en ciudades que concentraban a muchísimos trabajadores de sectores, por ejemplo, de servicios y, bueno, de diferentes sectores que no requieren, en los que no es indispensable la presencia física del trabajador. Empezamos a ver reportajes, por ejemplo, del número de departamentos vacíos en ciudades como Nueva York, en la Ciudad de México también, o sea, si uno estaba cerca de algunas colonias donde se concentran mucha población de fuera que llega a rentar, sí, lugares para alojarse simplemente para realizar su trabajo en la Ciudad de México. Pues sí, veíamos anuncios y anuncios de se renta, porque estas personas se reubican, ¿no? Mucha gente se movió de ciudades donde las rentas son más caras a ciudades donde las rentas son más accesibles, porque las nuevas modalidades de trabajo se los permitieron, o se permitieron la distancia física de sus lugares de trabajo. Pero por otra parte también se volvió un tema muy relevante la continuidad de las migraciones, de cierto tipo de migraciones, a pesar de las restricciones de movilidad que implicaba la pandemia. O sea, cómo seguimos viendo flujos y flujos de migrantes, sí, de migrantes agrícolas, gente que migra como trabajadores agrícolas, tanto dentro de los países como entre países distintos, ¿no? Porque la producción de alimentos se tenía que mantener, o sea, es indispensable para el funcionamiento del planeta, para que sigamos todos vivos. Entonces, a pesar de todas las restricciones, de todas las recomendaciones, de toda la necesidad de frenar la movilidad, había migraciones que se tenían que mantener, ¿no? Insisto, en donde he estado trabajando en la Sierra de Santa Marta, quizás la forma más común de migración es la de trabajadores agrícolas, jornaleros que se mueven de zonas rurales como mano de obra en los grandes distritos de riego, productores de alimentos en Sinaloa y en Sonora, ¿no? Y esa gente, por mucha pandemia, muchas restricciones que hubiera, siguió yendo a trabajar, siguió produciendo alimentos porque era indispensable. Entonces, sí podemos pensar muchas relaciones entre la pandemia y nuevas formas o el mantenimiento de formas tradicionales indispensables de migración. Ok, muchas gracias. Hay dos preguntas más, yo creo que con estas podemos cerrar. La primera dice, ¿cuáles son, es muy concreta la pregunta, de Luis Daniela Quiroz Ponce, dice, ¿cuáles son las obligaciones de los refugiados y los migrantes? No sé si nos quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, a mí me costaría mucho trabajo hablar de obligaciones de los refugiados y los migrantes, más bien pensaría que tendríamos que hablar primero de derechos, porque la migración es un derecho, todos tenemos derecho a buscar condiciones de vida dignas, y si el lugar en el que estamos no nos está ofreciendo, no tenemos la posibilidad de vivir dignamente, de manera saludable, de manera segura, en el lugar en el que estamos, pues yo no podría culpar o juzgar a la gente que se desplaza en busca de una mejor situación de vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si obligaciones, quizás obligaciones tendrían que ceñirse a los marcos jurídicos de los lugares a los que llegan o por los que atraviesan. Pero bueno, también desde un enfoque de derechos, yo creo que privilegiaría eso, reconocer el derecho que todos tenemos de buscar condiciones dignas de vida. Sí, claro, y bueno, aquí creo que cabe resaltar toda esta cuestión de la estigmatización hacia los migrantes, ¿no? Pero bueno, Claro. mira, hay una última pregunta, dice, ¿qué opina de la función, por ejemplo, del sacerdote defensor de los migrantes en México, Alejandro Solalinde? Así está la pregunta, no sé si nos quiera comentar algo. Sí, bueno, son personajes que yo creo que ilustran muy bien este enfoque en la migración como un asunto de derechos humanos.
porque bueno, es una persona que ha enfatizado por mucho tiempo este carácter de la migración, o sea, la migración, pues sí, responde a necesidades humanas básicas en muchos casos, y pues es una persona que se ha encargado de hacer ver que muchas de estas personas, o bueno, que en su gran mayoría son personas en búsqueda simplemente de mejores condiciones de vida, que vienen de lugares en donde simplemente no se puede mantener una vida segura, saludable, digna. Y bueno, trata de mantener sí, este acceso de los migrantes a los derechos humanos, que bueno, no es nada del otro mundo, debería ser básico, ¿no? Para cualquier persona que se encuentre en un proceso de desplazamiento. Muy bien, pues le agradecemos mucho su generosa disposición. Yo en lo personal estoy muy agradecido por haber aceptado esta invitación a participar en este ciclo de conferencias. Para nosotros es muy importante sembrar, decimos nosotros desde la educación, las semillas en nuestros jóvenes, sobre todo generando inquietudes, generando curiosidades y generando preguntas que más adelante, cuando ellos desarrollen una vida profesional, laboral o como actores simplemente de una sociedad, pues tengan esas bases, ¿no? Y principalmente con esta semana estatal de la ciencia y tecnología, pues buscamos fomentar esos deseos, ¿no? De desarrollar habilidades científicas y tecnológicas. En este caso, bueno, esta temática tiene que ver con las ciencias sociales. Nuestros estudiantes llevan algunas materias relacionadas con las ciencias sociales, como son la ética o la cuestión de ciencia, tecnología, sociedad y valores. Entonces, de alguna manera, nuestro modelo es integral y tratamos de que pues haya como que diferentes expectativas, ¿no? Relacionadas con diferentes temáticas. No sé si alguien tenga algún comentario de los profesores. Ok. Quiero darle la palabra al ingeniero Óscar Gutiérrez Olivares, si está por aquí presente, ingeniero. Claro, biólogo. Muchas gracias, Inge. Para darle virtualmente, maestra Marcela, vamos a entregarle su constancia y le pedimos que nos pueda facilitar un correo para que de manera posterior le podemos hacer llegar esta constancia. El ingeniero nos va a hacer el favor tanto de darle un mensaje de agradecimiento como entregarle su constancia virtual. La voy a poner en pantalla, Inge, y bueno, le cedo la palabra. Sí, adelante, maestro Waldo. Pues antes que nada, maestra, un agradecimiento muy especial por su brillante participación en esta ponencia, al igual a todos los asistentes, a toda la comunidad escolar que hoy nos acompañó, a los maestros de módulo profesional y docentes de primer semestre. Bueno, a nombre de la Dirección General, a nombre de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, entregamos el siguiente reconocimiento a la maestra en Ciencias Marcela Jiménez Moreno por su destacada participación en la conferencia Migración y Medio Ambiente, con fecha de 8 de noviembre del presente año. Muchas gracias, maestra, por su apoyo en esta videoconferencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la organización y a los asistentes por escuchar la plática. Gracias también a las personas que nos ayudaron a coordinar la videollamada y la presentación por el canal de YouTube, que también se estuvo transmitiendo, a los maestros de asistencia técnica en el área de cómputo.
Cedo la palabra, maestro Waldo. Bueno, pues muchas gracias. Les recordamos que tenemos el día de hoy todavía una conferencia a las 6 de la tarde. Esta conferencia, el tema es la construcción social del riesgo. Quien guste acompañarnos por el canal de YouTube de los que están presentes, pueden hacerlo. Y en esta plataforma, bueno, tenemos otros grupos invitados, pero también pueden acompañarnos y seguirnos por el canal de YouTube. Y desde luego enfatizar nuevamente el agradecimiento a la maestra en ciencias, Marcela Jiménez Moreno. No sé si quiere agregar algo, pero bueno, de mi parte sería todo. No, solamente reiterar yo también el agradecimiento por la invitación, por compartir la plática y bueno, fue un gusto compartir con ustedes este rato. Muchas gracias. Bueno, pues entonces... Gracias, maestra. Gracias, Inge. Gracias a los docentes, gracias a los estudiantes. Y bueno, en este momento finalizamos la sesión. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bonita tarde a todos. Gracias por su asistencia. Gracias.